lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Es en el nombre de Jesús, en el nombre, sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaremos, hermanos, vamos. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Vamos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. De Cristo, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Un culto distinto porque es un sábado, que no tenemos muchos cultos los sábados.
y distinto porque es de noche, casi siempre estamos de día. Entonces aprovechamos a pedido de los que les gusta. Vieron que está un poquito más oscuro, los que no están acá no están viendo, pero está todo más iluminado para este lado de acá. De esa forma no hay forma de que uno se distraiga, uno va a mirar donde está más iluminado. Entonces es una técnica para evitar distracciones. Sé que se ve un poquito menos, pero tenemos que ver lo que hace falta ver en este momento. Así que bueno, doy la bienvenida a ustedes, a los que nos están viendo también por el Facebook, a los que están viendo por Zoom. Dios los bendiga, sean muy, muy bienvenidos en esta noche de sábado. Recuerden, de paso, luego en los anuncios lo vamos a decir, pero mañana no tenemos reunión, están las elecciones generales y por ese motivo no vamos a tener actividad dentro del templo, pero sí, bueno, a las 8 de la noche van a tener la predicación subida a YouTube. También pueden compartirlo. Lo mismo que ahora, si entran al WhatsApp de Manantial de Vida, pueden ver ahí que está el enlace para compartir el culto en Facebook. Pueden darle ahí clic y después ir a su perfil y compartirlo. Así que de esa forma, ¿qué hacemos? Llegamos a más personas y más personas pueden escuchar el mensaje de Jesucristo. No se trata de hacernos famosos nosotros. Decían los jóvenes hace un par de años atrás, no es de hacernos famosos nosotros, sino de hacer más famoso a Jesús. Porque hay gente que aún no lo conoce. Con lo famoso que es, aún no lo conoce. Bien, y hoy vamos entonces al mensaje de la palabra de Dios. Y en esto, el título del mensaje que voy a compartir con ustedes tiene que ver con lo que va a pasar el día de mañana. Vamos a hablar hoy entonces acerca de este tema, de las elecciones. Y vamos a ir a un texto de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con este proceso de toma de decisiones. Se imaginarán que no vamos a hablar de las elecciones legislativas que vienen, pero sí vamos a hablar de elecciones muy importantes. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios que Él nos hable en esta noche. Que Él sea el que nos hable y que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Padre Santo, te damos gracias porque sabemos que vas a hablarnos a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque hemos podido llegar. Algunos hemos llegado después de mucho esfuerzo. Otros hemos llegado después de muchas problemas o semanas complicadas. Te pedimos hoy, Señor, de que nos bendigas, que nos hagas escuchar tu palabra, justo lo que necesitamos para nosotros. Porque necesitamos vivir tu evangelio. Estamos diciendo, Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida y en la vida de los que me rodean. Por eso, Señor Jesús, te encomendamos esta palabra en tu nombre, Padre Santo. Amén. Amén. Bien, tomen asiento ahora. Bien, como les dije, vamos a hablar de elecciones. Y elegir significa escoger entre varias opciones. Según el contexto, elegir también puede significar crisis. ¿Por qué? Porque crisis significa separar, decidir, elegir. Y vendría a ser algo como que se rompe y en consecuencia hay que analizarlo. Es decir, la crisis nos obliga a pensar. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en crisis últimamente. No, algunos hemos estado en crisis en cuanto a nuestra fe. Señor, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué estoy viviendo? Otros han estado en crisis con sus familias.
Han habido crisis matrimoniales. Algunos han tenido crisis con sus hijos. Hay algunos que han tenido crisis con sus padres. Las crisis te obligan a analizar porque hay algo que se rompe y necesitas analizarlo. Pero como decíamos, las elecciones más difíciles no son las elecciones políticas. No, al menos para nosotros que no ocupamos ningún cargo político. Las elecciones más difíciles son las que nos tocan hacer en nuestra propia vida. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenés que tomar una decisión difícil y tenés que elegir entre algo que está bien y entre algo que está mal? ¿Qué elegirían? Y dicen, bueno, para los que no escucharon a lo mejor, que están en sus casas, dijeron que elegirían lo que está bien. Pero mi pregunta es, ¿y si eso que está bien te perjudica? ¿Seguís eligiendo lo que está bien? ¿No? Y ahí es donde decimos, es que, bueno, vos viste, usted sabe, ¿no? Y nada. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener excusas. Les voy a contar una historia real que pasó hace unos 40 años atrás, en realidad. Y es la historia de un arquitecto llamado William Le Mesurier, que era un constructor. Este hombre vivía en Estados Unidos, es norteamericano, pese a ese nombre, a ese apellido bastante francés aparentemente. Y les traje una foto para que lo conozcan. Y la coronación de su carrera se vio ahí al principio de los años 70, cuando lo contrataron para hacer la nueva torre, el nuevo rascacielos en la ciudad de Nueva York del Citigroup, del Citibank. Uno de los bancos más importantes del mundo. Lo contrató junto con otros arquitectos, pero él era el constructor. Él iba a ser el que iba a hacer los cálculos de la obra. Y hicieron una torre de casi 60 pisos que iba a ser un ícono dentro de la ciudad. De hecho, también se las traje para que la conozcan. Y es ese edificio blanco que están viendo, que tiene una forma de cuña, o sea que no se iba a parecer a nada. Era un edificio distinto, un edificio que estaba demostrando todo lo que este hombre había hecho. Y hoy por hoy todavía la silueta de este edificio sobresale ahí de las siluetas de entre los edificios de Manhattan. Resulta que él estaba dando clases en la facultad, en la universidad, y un alumno se le acercó con unos apuntes y le dice: profesor, tengo que decirle algo. Descubrí que su edificio, en determinadas circunstancias climáticas, podría llegar a colapsar. Obviamente el hombre primero se resistió, pero después aceptó tomar esos cálculos, rehacer él mismo todos los cálculos, y encontró de que el edificio, si se daban ciertas circunstancias, se venía abajo, se desplomaba. Ante esa circunstancia, él tuvo que tomar una decisión. O se callaba rogando que en su vida, en lo que le quedaba de vida, no se viniese abajo y que se viniese abajo después. Total, yo no me entero. Si yo no me entero, no pasó. No sé, ¿no? Es decir, ¿cuántos que viven la vida así? Bueno, si yo no me entero, no pasó. O lo cuento. ¿Con el riesgo de qué? Con el riesgo de perder la reputación. Una reputación que venía siendo de lo mejor, que de repente quedase expuesto como un fracaso. Este hombre, William, decidió contar su error, confrontó el problema, propuso una solución. El edificio hoy está, todavía está. Nunca se dieron las circunstancias esas de esas circunstancias climáticas que podrían haberse dado. Sin embargo, el problema está resuelto, el edificio no se va a caer. Y hoy por hoy, el mundo sigue hablando no tanto de su edificio, sino de la actitud que él tuvo. Pero imagínense cuando se dio cuenta de que había cometido un error que podía costar miles de millones.
¿No? Yo no sé si alguna vez les pasó que se equivocaron en algo y que saben que eso es grave, grave, grave. A mí me ha pasado en el trabajo, ¿no? Una vez, saben que trabajo en sistemas y una vez les borré todos los datos a un cliente. Todos. Frío en la espalda corre. Uno dice, me muero muerto, como dicen. Hubo forma de recuperar todo eso, pero el principio fue, me muero. ¿No? Es decir, tragame tierra, no sé, lo que sea. Pero él decidió hacer lo que estaba bien, enfrentar y dar la cara por lo que estaba pasando. Entonces mi pregunta es, ¿cómo son tus elecciones? Por eso yo les decía, ¿no? Cuando tenés que tomar una decisión difícil, ¿tomás la decisión buena aún cuando eso no te favorezca? ¿Aún cuando eso te perjudique? Y ahí está lo que el Evangelio a veces nos viene a decir. Y por eso yo quiero contarles otra historia, que es la que empezamos a leer al principio, cuando Pedro hace esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y esa historia continúa ahí en Mateo capítulo 18. Dice, por eso, y Jesucristo vuelve a mencionar cómo es el reino de los cielos. Seguimos hablando de estas postales del reino de los cielos. Creo que hoy estamos ya en la última. Tenemos uno en proceso que si queda bien lo vamos a terminar, será la que termine estas postales. Pero dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Perdón, se me fue para atrás. Ahí está. Les debía 10.000 talentos. Hay varias maneras de calcular cuánto son 10.000 talentos, pero quiero decirles de que es mucho. Mucho, mucho, mucho. Si vamos a poner, un talento eran más o menos 30 kilos de plata. Al dinero de hoy, 30 kilos de plata, más o menos son, porque hice el ejercicio, busqué cuánto está cotizada la plata, 30 kilos de plata son más o menos unos $25.000. Multiplicamos eso por 10.000, a ver, ayúdenme, ¿cuánto da? Pastor, vinimos a escuchar la palabra, no a hacer matemática. $250 millones. No, 10.000 talentos sería más o menos hoy por hoy, al valor del dinero, $250 millones. Pero si lo comparamos con lo que se podía comprar en aquella época, a lo mejor tendríamos que agregarle un cero más atrás. No, es decir, a lo mejor deberíamos multiplicar eso por 10, $2.500 millones. Una barbaridad. Una deuda monumental. Entonces, es más, para ténganlo como ejemplo. ¿Recuerdan la semana pasada? Hablamos de que el salario de un día, ¿cuánto era? Un denario. Y un denario eran 4 gramos de plata. Por lo tanto, si queremos saber cuántos denarios o cuánto tiempo tardaría un obrero en ganar un talento, no 10.000, uno, serían más o menos 17 o 18 años. Para que se dé una idea de la locura de lo que estamos hablando de dinero, y que la deuda que tenía este hombre era, como les dije, monumental. Y dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, así pagará la deuda. Era una deuda, como les dije, imposible de pagar. El venderlos como esclavos, los esclavos, cuanto mucho, un muy buen esclavo podía valer un talento. ¿No? Un esclavo, pero no se vendían casi nunca a ese valor. Esto lo único que intentaba traer era un poco de justicia. Recuerden que hoy por hoy, acá por lo menos en nuestro país, no se puede ir preso por deudas. Pero en otros países sí existe esto de meter preso porque deben la luz, el gas o lo que sea, y meten preso. Acá no se puede hacer eso. Pero en aquella época una de las reglas que había era
el que podía meter preso a alguien que tenía una deuda. Entonces, una opción a no meterlo preso era venderlo como esclavo. No iban a recuperar nunca, pero por lo menos un poco de justicia. A esta situación, dice, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. La promesa que hizo este siervo no tenía ningún sentido. No había manera que alguien en bancarrota pudiese pagar esta deuda. Les recuerdo que estamos hablando a plata de ahora como si fuese alguien que debe 250 millones de dólares. Yo digo, esta situación posiblemente a los discípulos les habrá traído una sonrisa, diciendo, sí, dale, lo va a pagar. ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Qué vas a hacer para pagarlo? Habló como si lo único que necesitara él era paciencia, porque dice, téngame un poco de paciencia y se lo voy a pagar. Dijo el predicador Spurgeon, dice, este siervo deudor pensó que necesitaba paciencia, pero lo único que necesitaba era perdón. Y nos pasa a nosotros lo mismo. A veces queremos que Dios nos tenga paciencia en nuestros actos y lo único que necesitamos de Dios es el perdón. Por cómo nosotros nos manejamos en nuestra vida. ¿Qué pasa en la historia? Dice, y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Logró la libertad. Yo me imagino la alegría, no decir, bueno, fui perdonado, qué alegría, ¿no? ¿Cómo me siento? Pero la historia pega un giro acá, muchos ya la conocen. Dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Muy gráfico. Primero, debía 100 denarios. No era una deuda chiquita. Recuerden que el denario era el salario de un día. O sea que le debía más o menos el equivalente a 100 días de trabajo. Una suma considerable, ¿no? Era casi 4 meses, 3 meses y pico de sueldo. Era una suma considerable y la deuda era real, no era una deuda inventada. No era una cantidad insignificante. Sin embargo, era casi nada frente a los 250 millones de dólares, los 10.000 talentos que habían sido perdonados. Uno diría, bueno, ¿estás tan contento ahora? Empezá a perdonar vos también. ¿Qué sé yo? A lo mejor en este hombre la idea era de que él estaba en esa situación porque él había sido muy bueno antes y había perdonado siempre, entonces por eso caía en esta desgracia. Lo cierto es que la Biblia dice que lo hizo la gran Homero Simpson, ¿no? Lo agarró del cogote y lo ahogaba, ¿no? Sí, yo me imagino otro con la lengua afuera, bien gráfico. Y dice, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Le suena conocido esa frase? Es la misma frase, es un paralelismo total. Bueno, acá dice, bueno, ok, ahora viene el desenlace bueno. No, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. El hombre que tenía la deuda pequeña hizo la misma súplica y la misma promesa. Y la que en un lado trajo misericordia, en la otra trajo dolor. Fueron reacciones totalmente distintas. Entonces la historia no queda ahí, sigue la Biblia contándonos. Dice, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido,
su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Cuando el señor se enteró de esto, se enojó y con razón. Simplemente estaba mal que un hombre que había sido perdonado tanto, él no pudiese hacer lo mismo con los demás. Entonces le dio al primer siervo, al injusto, lo que merecía, le dio justicia. Él había recibido misericordia, pero ahora iba a recibir justicia. ¿Entienden, no? Digamos, en ningún momento fue malo el Señor, porque Él primero tuvo misericordia, pero luego lo que recibió fue exactamente lo que merecía, justicia. Y esto debe quedar claro, no es una venganza la que ejecuta el Señor de este hombre, sino que es justicia. Y la verdad que le debemos mucho a la lengua de Pedro. ¿Por qué les digo? Porque esta historia comienza con Pedro diciendo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro le gustaba meterse en problemas. Era un cara dura y era parece medio charlatán a veces, ¿no? Entonces era como siempre decía, siempre que te iba algo de más, siempre estaba diciendo algo que un poco desubicado. Pero estaba bueno porque la verdad que le dio a Jesús varias oportunidades de enseñar. Recordemos entonces que Pedro comienza preguntando cuánto tenía que perdonar a quien lo ofendiese. Y quizás queriendo mostrarse muy generoso, remata la pregunta con la sugerencia de que podría perdonar ¿cuántas veces? Hasta 7. Eso estaba bien, porque en la enseñanza de los rabinos decía que había que perdonar 3 veces. Entonces él a lo mejor tomando, diciendo, bueno, el número de la perfección es el 7, si los rabinos dicen hasta 3, yo me la voy a jugar. Vaya a saber, ¿no? ¿Por qué también lo estaba preguntando? ¿Quién lo estaba molestando? ¿A quién tenía que perdonar? ¿A quién se las estaba contando? ¿No? Y dice, bueno, me voy a jugar acá, y si los rabinos dicen 3, yo, bueno, el doble más 1, 7, el número de la perfección. Acá con esto, ¿sabes qué? Se la clavo en el ángulo, ¿no? Y como términos de ahora, en tu cara, Juan y Jacobo, ¿no? Porque estaban los otros discípulos ahí y decían, mirá, los voy a hacer quedar como que ellos no tienen las mejores ideas. Porque Pedro era un poquito así en ese momento. Después Dios hizo una obra transformadora en su vida. Entonces, ¿él qué estaba buscando? Él estaba buscando la felicitación. Muy bien, Pedro, esa es la actitud. Sí, por supuesto, Pedro. Quedará escrito en la Biblia que tenemos que perdonar hasta 7. ¿Eso le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Yo hice el cálculo cuando era chico y es más, se las contaba a mi hermana. 490. Hasta que un día vino mi papá y me dijo, no, pero en el día. Digo, eso no dice la Biblia. Ah, no, es así. Yo después ya me... Pero la verdad es que Jesucristo lo que estaba diciéndole es decirle, no importa cuántas veces. No importa que sean 7, que sean 70, que sean 490, siempre tenés que perdonar en forma ilimitada. Y es ahí donde entra esta historia que leímos, ¿no? Al siervo se le perdona una gran deuda y tan pronto como él se ve libre, trata despiadadamente a otra persona que le debía muchísimo menos. Entonces, el texto, como les dije, habla de perdón, pero también habla de elección. Si querés ser perdonado, tenés que perdonar. Y siempre empieza por mí, copiando lo que he recibido. El que no esté dispuesto a perdonar a sus semejantes, no puede esperar que Dios le perdone. No hay forma de que Dios te perdone. ¿Por qué debe ser así? A ver, uno de los grandes contrastes de esta parábola son los importes de uno y otro. Uno una deuda millonaria, increíble, y otro una cantidad insignificante.
Esto me resultó interesante. Alguien hizo una comparación de cuánto sería 100 denarios y cuánto sería 10.000 talentos. Dice que 100 denarios serían más o menos 4 kilos. O sea que podría entrar en una bolsa, en una bolsita, ¿no? Como cuando haces los mandados, ahí podría entrar tus 100 denarios de deuda. Un número, pero bueno. Los 10.000 talentos hubieran requerido 8.000 bolsas de 50 kilos. Para que tengan una idea. Si ponemos a 8.000 personas llevando una bolsa cada uno, serían 8 kilómetros de personas llevando dinero. ¿Ven que es una barbaridad contra una bolsita que la lleva así? El contraste ese es asombroso. Entonces, nada de lo que alguien te pueda hacer se compara contra lo que nosotros le hemos hecho a Dios, ni con lo que Él nos perdonó a nosotros. Porque dice Jesús, la Biblia, que nosotros merecíamos la muerte. Por eso es que la muerte está en el mundo, porque el ser humano por sus pecados merece la muerte. Sin embargo, a través de Jesucristo hemos recibido el perdón de esos pecados en forma gratuita. Entonces Él te dice, si yo te voy a perdonar de esa manera, no puede ser que estés enojado con tu vecino, no puede ser que estés enojado con tu amigo, no puede ser que estés enojado con tu hijo, no puede ser que estés enojado con tu ex. No sé qué pasa en sus vidas, no sé en sus casas qué pasa, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y estás poniendo en riesgo tu vida espiritual. Estás poniendo en riesgo tu felicidad, a veces por una mala elección. Recuerden de que siempre es una elección. El relato termina con una conclusión. Dice, así mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Todas nuestras actitudes son una elección. Somos responsables de las decisiones. Mirá lo que tenés al lado y decirle, soy responsable de mis decisiones. Soy responsable de lo que hago. Soy responsable de lo que pienso. Soy responsable de lo que dejo entrar a mi corazón. Soy responsable. Y tengo que hacerme responsable de eso. A ver, Jesús aquí hablaba de perdón, pero como les dije, no es sobre el perdón que quiero predicarles, sino acerca de que la historia que vimos cuenta lo distintos que somos nosotros en cómo queremos que nos vean y en cómo vemos nosotros a los demás. Queremos que los demás actúen con nosotros con misericordia, pero a veces no actuamos en misericordia con los demás. Y ese es el secreto del Evangelio. El secreto del Evangelio es seguir los pasos de Jesucristo. Jesucristo nunca fue un blandengue, Nunca frente al pecado Él dijo, bueno, no importa, el Señor te ama. Él no dijo eso. Pero sí siempre estuvo dispuesto a perdonar, a cuidar, a estar con el que estaba sufriendo, aún cuando él no estuviese de acuerdo con ese estilo de vida. Pero siempre es una elección. Perdonar o no perdonar es una elección. Enojarte o no enojarte. ¿Cuántos luchan con el enojo a veces en sus vidas? ¿Cuántos andan enojados? Decís, estoy enojado. Y respondo mal, pero porque estoy enojado. Enojarte o no enojarte es una decisión. Ponerte de buen humor o de mal humor también es una decisión. ¿Cuántos malhumorados? ¿Cuántos se levantan cruzados? ¿No? Es una decisión. Es una decisión decirle, yo no voy a ser así. Porque siempre es una elección. Odiar o amar. Y ojo,
Y ojo que esto, cuando somos perdonados, a veces pensamos que el perdón implica olvidar, o que amar y no odiar significa, dejar pasar las cosas. La Biblia no nos dice eso. Imagínense de que, no sé, alguien comete un delito contra mí y lo encuentra la policía. Esa persona puede ir preso, por más de que yo lo perdone. Yo tengo la obligación de perdonar, pero eso no significa que uno no pague las consecuencias de los actos que tenga, ¿no? Quiero dejar bien claro, no estamos hablando, es un viva la pepa esto. Pero siempre es una elección lo que hacemos nosotros. Si vas a criticar o vas a elogiar. Y de vuelta, a veces hay que decir las cosas. Si tu hijo, voy a hablar a los padres porque a veces nos pasa, viene un hijo que te sacó una mala nota en la escuela, ¿qué le vas a decir? ¡Ay, qué bien, qué orgulloso que estoy! No va a pasar eso. Pero una cosa es la crítica amarga, ¿no? No, a veces alcanza con eso. Como siempre, ¿qué iba a pasar? ¿No? Y ya eso es suficiente y distinto a que sea, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta nota? No, digo, porque hay formas y formas. Y uno dice, no estoy feliz con esto. Pero ¿te puedo ayudar de alguna manera? Vamos a trabajar para que esto no sea. Entonces, cuando cambiamos la actitud, también cambia la otra persona que se empieza a sentir que necesita cambiar sus actitudes, porque nosotros también vamos con otras actitudes. ¿Entienden? El llevarnos bien con los demás implica por yo dar el primer paso. No, aquellos que somos medio, ¿cómo se dice? Carácter podrido. Tenés que tomar la decisión de no serlo. Y esto, quiero que entiendan, la palabra primero siempre llega para mí y no para ustedes. Esto primero es para mí siempre, porque soy yo el que necesita ser cambiado por nuestro Señor. Soy yo el que necesita ser transformado para poder llegar y mirar a la cara a nuestro Señor Jesucristo y entrar a su presencia y saber que no estoy siendo un deudor más allá de lo que Él perdonó, que yo estoy actuando de la manera en que Él me está diciendo que tengo que actuar. El Evangelio termina con un consejo. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Cuántos misericordiosos hay acá? Levantemos la mano por fe, sí, vamos a decir, somos misericordiosos. No juzguen y no serán juzgados. No estés mirando en los defectos de los demás. No condenes y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida que miden se les volverá a medir. Con la vara que medís te van a medir. Entonces mi pregunta es hoy, ¿estás viviendo el Evangelio? Porque el Evangelio es esto. El Evangelio es dar frutos en mi vida de lo que estoy haciendo. El Evangelio es vivir con los demás como Jesucristo hubiese vivido. Se tiene que notar que el Evangelio está en tu vida. Se tiene que notar que Jesucristo está en tu vida. No puede ser que lo único que tengas de Evangelio, no de evangélico, digo de Evangelio en tu vida, lo único que tengas sea el venir a las reuniones o el ir a un grupo de amistad. Se te tiene que notar, tenemos que irradiar lo que Jesucristo hizo. Eso es el pueblo de Dios. Entonces, yo no quiero vivir de los beneficios de Dios sin pagar el precio que tengo que pagar. Recuerden que la salvación es por gracia. La gracia es algo que es inmerecido, que yo no merezco y que Dios me da. Sin embargo, las bendiciones requieren trabajo. Y si querés ser bendecido, empezá por casa. Empezá
a bendecir vos mismo dentro de tu casa. Empezá a cambiar tu carácter para que cambie el del otro. Vas a ver cómo todo puede mejorar. Así que te invito a que te pongas de pie. Recuerden de que estamos tratando de ver cómo se vive en el reino de los cielos. Y si Jesucristo lo dijo, en el reino de los cielos no va a haber deudores, porque van a estar todas las deudas pagas, de las deudas que sean. Yo a veces cuando trato con alguna persona que me viene y me dice, no, mira, yo eso jamás lo voy a perdonar. Y digo, bueno, y cuando llegues al cielo, ¿qué vas a hacer? Dios te va a hacer un corralito para vos para separarte de aquella persona. No sé cómo va a ser, pero no sé, mira, yo no sé si va a ir al cielo, ¿no? Ya enseguida hasta toman la decisión de quién entra, quién no entra. No está en nosotros eso. No está en nosotros eso. Nosotros tenemos que copiar a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo los invito, vamos a orar, porque Dios tiene que tratar. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Para colmo, con esta luz así, casi no los veo. Así que no sé con quién de ustedes esté hablando. Yo no sé con quién Dios está tratando en este momento. ¿Quién tiene que decir, bueno, ok, voy a empezar yo? Voy a cambiar yo. Pero sé que un día de estos van a venir y van a decirme, pastor, seguí el consejo. Hoy las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Oremos, Padre Santo. Señor Jesucristo, te agradecemos por tu palabra. Porque estamos en una época donde hay que tomar decisiones. Donde tenemos que elegir. El mundo quiere que elijamos. Sin embargo, nosotros tantas veces nos equivocamos a la hora de elegir en nuestra vida particular. Elegimos mal, elegimos tener mal carácter, elegimos no perdonar, elegimos ser rencorosos, elegimos vivir la vida como nos parece y no según tus reglas. Señor Jesucristo, en este momento te pido que me perdones una vez más. Porque me he equivocado tantas veces. He sido tan injusto, Señor. He dicho cosas que han herido a otros. He herido, Señor, a mi esposa. He herido a mis hijos. He herido a mis padres. He herido a mis amigos. Señor, te pido perdón. Y ayúdame, Padre Santo, a reparar el daño hecho. Señor, hoy que sea un día de restauración, un día de reconciliación. Señor, Padre Santo, te ruego en tu nombre, Cristo Jesús, que venga tu reino a mi vida y que me muestre cómo yo tengo que vivir. Estoy cansado de hacer las cosas mal. Y es tiempo de hacer las cosas bien. Señor, quiero realmente poner en tus manos mi vida. ¿Saben qué? Yo quiero ahora que cada uno de ustedes piense en la situación que tiene que perdonar y que eleve una oración a Dios. Perdonando, soltando, prometiéndole a Dios repararlo. Porque después de eso vamos a pedir por las necesidades que hay. Por las necesidades que hay de sanidad. Por las necesidades que hay de restauración. Relaciones que están rotas. Familias que están desarmadas. Yo realmente cuando venía con este tema venía dando vuelta. Así que le pido ahora, tómese un instante y hable con Dios. Piense que Dios le traiga a su mente dónde tiene que volver y dónde tiene que resarcir. Hable con Dios, un instante. Señor Jesús, te agradezco por todos estos corazones sinceros.
Ahora en este momento, Padre Santo, quiero que en una muestra de tu amor contestes esa petición que mi hermano, que mi hermana, que mi amigo tiene en esta noche. En el nombre de Jesús, si hay alguna enfermedad, levante sus manos. Si hay alguna enfermedad, si hay algún dolor, si hay alguna situación que es límite, en este momento, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, declaramos sanidad. Le fue dado a los apóstoles la posibilidad de atar en la tierra y desatar en la tierra, y de atar en el cielo y desatar en el cielo. Y de esa misma manera, hoy la iglesia recibe esa herencia hermosa de desatar la bendición del reino de los cielos sobre cada uno de los hijos del Dios que están en este lugar y que han limpiado de rencor sus corazones. Reciba en este momento lo que está pidiendo. Reciba en el nombre de Jesús y diga: yo recibo la bendición de Dios. Diga lo que necesita. Yo recibo la sanidad. Yo recibo el perdón. Yo recibo la reconciliación. Dígalo con su boca. Dígalo con su boca en este momento. Reciba de nuestro Dios. Reciba de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aleluya de la Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Sí, Señor Jesús, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Cuando está Jesús, llena todo. Cristo Jesús, Cante con todo su corazón. eres